Esto es algo interesante lo que nos dice este libro. Como hemos tenido en programas anteriores hablando acerca de cristología, me gusta citar mucho el libro de Raúl Saldívar, Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana, que nos dice de que una de las doctrinas más difíciles de aceptar fue la cristología, debido a que es difícil ver a la figura de Jesús histórico como Dios. Sin embargo, estos signos que encontramos en las cartas de Pablo son pequeños credos antiguos que la iglesia cristiana primitiva había creado en forma de literatura poética, argumentando de que Jesús es Dios. Y esto es algo interesante porque también hay una línea en la cual atacan a Pablo como el inventor del cristianismo, a Pablo como el creador de dioses. Pero como lo dice el mismo Pablo en sus cartas, él recibió por tradición lo que aprendió. Y probablemente estos himnos hayan sido parte de la tradición oral transmitida de forma poética que puede ser remontada desde los años 40, años 50 o desde el principio, debido a que Pablo escribió en los años 50 las primeras cartas y estos himnos son más antiguos y no corresponden a Pablo. Pablo simplemente está poniendo por escrito estos himnos que había recibido, que había aprendido. Recordemos de que Pablo, después de ese encuentro con Jesús teológico, no empezó a predicar, no empezó a hacer viajes, sino que tuvo un tiempo también para que él aprendiera todo esto lo que había recibido. Lo leemos en el libro de los Hechos y me parece que en una de las cartas de Pablo nos habla acerca de esto. Y entonces esto es lo que a veces pasa cuando no reconocemos de que estos textos que nosotros leemos en la literatura de las cartas de Pablo son himnos y estos himnos pueden ser considerados los credos más antiguos del cristianismo primitivo y que Pablo los perpetúa en sus cartas. Y aquí entra la contracrítica o la refutación de que Pablo inventó el cristianismo o que Pablo deidificó a Cristo. Ya los judíos, el judio-cristianismo o cierta parte de judíos veían a Jesús como un ser divino, como una deidad. Esto no tiene nada que ver con Pablo. Esta tradición se empezó a formar desde muy temprano en la tradición cristiana primitiva. Lo que Pablo se dedicó es transmitir lo que había recibido del judio-cristianismo, de la iglesia de Jerusalén. Y aquí entran las preguntas y entran las críticas. ¿Cómo un judío de la época del Segundo Templo podía ver a Jesús como Dios y no tener problemas con el monoteísmo? Recordemos de que en la época del Segundo Templo no había problema con ver a seres deidificados o a ver personas divinas. Tenemos literatura apócrifa, pseudoepígrafe, que hablan de seres humanos que fueron deidificados. Elías, Moisés, Enoc, eran seres deidificados en esas literaturas apócrifas. Aún el Hijo del Hombre era un ser deidificado y esos judíos no tenían problema con el monoteísmo. El problema fue después cuando se destruyó el templo
el segundo templo, cuando empieza a reconstruirse lo que llamamos judaísmo rabínico, donde ya se establece ya un monoteísmo completo, podemos decirlo de esa manera, y rechazan toda esa literatura donde vemos que deidifican a seres humanos. Y esta doctrina ya fue considerado una herejía en el judaísmo post destrucción del segundo templo. Pero en la época del segundo templo, en la época de Jesús, no había problemas con ver seres deidificados y argumentar un monoteísmo. Entonces, estos primeros himnos donde encontramos las primeras menciones de la deidificación de Jesús concuerda con el pensamiento de algunas sectas y de algunas literaturas de la época intertestamentaria o de la época del segundo templo, y por lo tanto estos judíos no tenían problema con el monoteísmo al ver a Jesús como un ser divino. Y por eso encontramos estas referencias. Que ya haya evolucionado este concepto posteriormente, esa es otra historia.